Bien, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, viernes 24 de mayo del 2024, con nuestra lección número 12, que es la penalidad. Y habla un poco de esto, de los hechos punibles. Recordemos que esto es todo penal, todo trata de esas partes, ¿sí? Y dice, la punibilidad, lo último y más discutido de los elementos del hecho punible, porque no forma parte del delito en sí mismo, es la consecuencia lógica y posterior al mismo. Es una más o menos, o sea que es la idea que se tiene de lo que es la punibilidad. Perdón. Condiciones objetivas de punibilidad. Son circunstancias que sin pertenecer al injusto o la culpabilidad, condicionan algunos delitos la imposición de la pena en forma de fundamentación de la pena misma. Así, en nuestro derecho penal se exige la necesidad de la declaración de la quiebra o de la legalidad del secuestro para que la conducta típica, antijurídica y reprochable sea punible. Acá hay tres elementos que se usan mucho en penal, que es la conducta típica, antijurídica y reprochable. La necesidad, para aclarar un poco, son cortas, esta lección es corta en las preguntas, pero sí en el contenido, sí que tiene bastante, porque hay algunos casos donde habla de más de un artículo del Código Penal. Y es por eso que van a encontrar en las preguntas, 4 preguntas o 5 creo que son, pero sí en el video van a ver muchas respuestas acá de eso. Ya, por eso estoy aclarando que para que no haya confusión de por qué hay pocas preguntas y tan largas las respuestas, ¿sí? Es por eso, porque existen, hay muchos artículos del Código Penal en esto. Casos especiales, dice. La necesidad de declaración de quiebra según el artículo 178. Dice, el que funda o amplía una empresa con una base de capital insuficiente crea una conducta desvalorada que es típica y antijurídica y irreprochable. Pero el juez requiere que el autor caiga en cese de pagos y declare quiebra para que sea penable o punible. Porque generalmente para el autor obtiene créditos de materias primas o financieros para activar en su empresa y luego cae en cesación de pagos o quiebra y no tiene capital con qué responder. Así se demuestra que el último elemento del hecho punible es un elemento externo a los anteriores. Será el factor externo cuando cesa el pago o presenta quiebra. Según el artículo 178, dice, la conducta conduce a la quiebra. Como ya hablamos, como leímos recién, que la cesación de pago conduce a la quiebra, dice. Dice el artículo número 78 del Código Penal, conducta conduce a la quiebra. El que fundara, dice, eso ya está hablando ya del artículo 178. El que fundara o ampliara una empresa con una base de capital claramente insuficiente, según esa exigencia de una administración económica prudente, y teniendo en cuenta especialmente la finalidad de la empresa y de los medios necesarios para el logro de ella.
El que adquiriera a crédito mercaderías o valores y vendiera, removiera o cediera estos mismos a las cosas fabricadas con ellos, considerablemente por debajo de su valor, o obligado por la ley a llevar los libros de comercio, administrará una empresa sin procurarse mediante su correcto llevado a otros medios de conocimiento. Ese es el primero. El segundo dice, el hecho punible solamente es cuando el autor o la empresa fundada ampliara, o ampliada por él haya caído en cesación de pago o cuando se haya declarado la quiebra y no se pueda excluir una conexión entre las conductas descritas en el inciso 1 y la cesación de pago en la declaración de quiebra. Por eso les dije que acá vamos a hablar mucho de artículos. Dice necesidad de la legalidad del secuestro, pero estamos hablando no del secuestro de personas, ¿sí? Según el artículo 297 dice, en este caso, el hecho punible será de sustraer del depósito los objetos embargados o dañar los sellos que así lo señalan, pero para que esto ocurra, previamente debe existir el embargo conforme a la ley para que sea penado. Y dice el artículo 297, y dice la afectación de las cosas grabadas. El que total o parcialmente destruyera, dañara, inutilizara o de alguna manera sustrajera del poder del depositario unas cosas secuestrada, embargada o incautada por una autoridad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 1 año o con multa. Tampoco se puede hacer porque sí, ir a traer algo que, porque ya está en quiebra, voy a ir a traer algo que es mío. No se puede. Yo le di para que supuestamente me hizo compras y no pagó nunca. Yo me voy a retirar. No puedo. Para eso, una vez que fue declarado en quiebra, solamente el juez o el juzgado encargado de eso es la autoridad, la persona que autoriza el retiro de esas mercaderías o de esos productos que fue que no fue cancelado en su pago. Será castigado con la misma pena el que arrancara, dañara o hiciera irreconocible un precintado o un sello oficial que señale cosas embargadas u oficialmente incautadas, haciendo total o parcialmente ineficaz el señalamiento. Tercero, no será castigado el hecho señalado con el inciso 1 y 2 cuando el secuestro, embargo o precintado o sellamiento no haya sido realizado conforme a la ley. Si ya entró con la carátula de quiebra, automáticamente el juzgado eh, hace todas estas operaciones. Precintaje, le colocan precinta, colocan seguridades, todo para que nadie toque y nadie lleve nada. Nadie toque nada de eso, de ese lugar. Hasta tanto se llegue al final de, a ver cómo se podemos decir, hasta que se llegue al final de todo el juicio. Pero mientras tanto, antes de eso, nadie puede tocar nada. Por eso dice, no será castigado el hecho señalado en los incisos primero y segundo, cuando el secuestro, embargo, presentado o sellamiento no haya sido realizado conforme a la ley. Mientras no haya nada de eso, hasta inclusive se puede secuestrar lo que cada uno puede ir a traer a secuestrar
a las mercaderías que le corresponden. Pero una vez que el juzgado haya tomado carta en el asunto, ya no se puede tocar. Condiciones objetivas de perseguibilidad. Y dice, esta condición se refiere a la acción o inacción del querellante que da condiciones objetivas de perseguibilidad. A instancia del artículo 97, dice, si la víctima de un delito de acción privada no querella el hecho punible, queda impune. O hay de acción penal privada como el maltrato físico y de acción penal pública e instancia de la víctima o como el acoso sexual. Así es que no, este, no presentó denuncia, entonces no hay nada que hacer. Entonces, el hecho queda impune. Si la víctima de un delito o acción privada no querella el hecho punible, queda impune. No corre, no camina, no anda, ya no. Excepto que por ahí en algún momento, pero todo tiene su límite, todo tiene su tiempo. Y dice el artículo 97 del Código Penal, dice, a instancia de la víctima, un hecho punible cuya persecución penal depende de la víctima será perseguible solo cuando ella inste al procedimiento. Si no presenta denuncia, no sirve de nada. Nadie va a reaccionar, nadie. Esta está autorizada a instar el proceso la víctima del hecho. El derecho de instar pasará a los parientes solo en los casos expresamente previstos en la ley. Hay cosas y cosas que si yo no puedo hacer, están mis parientes, están mis gentes que pueden hacer la denuncia por mí. Por eso dice, está autorizada a instar el proceso la víctima del hecho. El derecho de instar pasará a los parientes solo en los casos expresamente previstos en la ley. Dice, el tercero dice, cuando la víctima sea un incapaz, el autorizado será su representante legal. En caso de que sea un menor, se estará a lo que dispone el artículo 54 de la Constitución. ¿Y qué dice el artículo 54 de la Constitución? Y dice, el artículo 54 de la Constitución dice que la protección del niño, la familia y la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo, así como el ejemplo de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición y la violencia, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de tales garantías y cesación. Es lo que dice el artículo 54 de la Constitución Nacional. Por eso que es importante que en todo momento tengamos los códigos civil, penal, la Constitución. Entonces, duda que tenemos, nos dice acá, como en este caso, según el artículo 54 de la Constitución Nacional, y si no tenemos la Constitución Nacional a mano, ¿cómo vamos a saber qué dice o qué está escrito en el artículo 54? En el cuarto dice, en caso de varios autorizados, cualquiera de ellos podrá instar el procedimiento. También en el artículo 98 del Código Penal nos habla de los plazos. Por eso les dije que no porque hoy yo no presenté denuncia y presento de aquí a un año, me acordé de eso, que yo no presenté una denuncia y vuelvo a hacer y me voy a hacer una denuncia, es probable que ya no tenga validez. Y dice el artículo 98, el procedimiento tiene un plazo de 6 meses
a contar desde que el autorizado haya tenido conocimiento del hecho o del tutor. De no cumplirse con el mismo, el hecho punible queda sin sanción. O me acordé después de un año. Ya no sirve. 6 meses es el plazo. Si en 6 meses, 6 meses, 2 días o un día te presentas, ya no sirve tampoco. Por eso dice 6 meses. Y acá vamos a ir leyendo, desmenuzando un poco bien como es lo que dice el artículo 98. Y dice, artículo segundo del Código Penal, los plazos. Primero, el plazo para instar al procedimiento será de 6 meses y correrá desde el día en que el autorizado haya tenido conocimiento del hecho o de la persona del participante. En caso de varios autorizados o de varios participantes, el plazo correrá por separado para o contra cada uno de ellos respectivamente. En caso de que, en caso de hechos punibles recíprocos, cuando uno de los participantes haya instado el procedimiento, el derecho de instar al otro quedará extinguido al terminar el procedimiento. El último estudio procesal previo a la sentencia en la primera instancia. Como les decía, toda esta parte vamos a ir hablando de lo que es artículos. Vamos a pasar del artículo 98, vamos a pasar un poco, a saltar un poquito al artículo 100, en donde dice instancia de autorización administrativa según el artículo 100. Y dice, lo que implica es que el Poder Ejecutivo únicamente va a determinar la perseguibilidad penal del hecho punible a instancias administrativas. Acá vamos a leer bien lo que exactamente lo que dice el artículo 100 del Código Penal. Instancia de autorización administrativa. En los casos en que, conforme a la ley, la persecución penal del hecho punible dependerá de la instancia o de la autorización administrativa correspondiente. Se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto por el artículo 88, 98 y 99 respectivamente. Vimos el artículo 97, 98 y saltamos al, al artículo 100. Y ahora vamos a ver lo que dice el artículo 99 del Código Penal. Y dice, retiro de la instancia, el autorizado podrá desistir de las instancias mientras no se haya dictado sentencia definitiva. En tal caso, no se admitirá retirar la instancia. Retirar la instancia significa retirar la denuncia. Ahora, si llegó a salir ya una sentencia definitiva, como se usa normalmente una SD, entonces ya no se puede retirar nada. Porque como dice la sentencia, es sentencia definitiva, ya no se puede borrar, debe ser cumplida. En el artículo 284 del Código Penal dice, los casos menos graves de revelación, el que hubiera accedido a otro en un secreto de Estado señalado en el artículo anterior, o lo revelara públicamente y con ello culposamente causara el peligro de un grave perjuicio para la seguridad exterior de la República, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. El que por su función o por un mandato del ente competente tuviera acceso a un secreto de Estado y culposamente lo hiciera accesible a otro no autorizado, causando con ello
el peligro de un grave perjuicio para la seguridad exterior de la República será castigado con pena privativa de libertad hasta 3 años o con multa. Y el tercero dice, la persecución penal del hecho dependerá de la autorización del Poder Ejecutivo. Normalmente cuando el Estado hace una denuncia contra alguien, una persona, caso como esto, por ejemplo, que está hablando sobre algo eh, que es algo del Estado, que le compete al Estado y que nadie debe saberlo, se llega a hablar, a contar, entonces el Estado toma carta en el asunto y presenta la demanda. Cuando el Estado presenta la demanda, esto no se retira así porque sí, debe ser cumplida al pie de la ley. Como les dije, esta bolilla es una bolilla muy corta que sin darme cuenta o sin darnos cuenta ya llegamos a culminar, a completar y ya estamos en la bolilla, ya está en la bolilla 13, que todavía no podemos nadar hasta llegada la próxima semana. Entonces, esperando que esta bolilla 12 de la penabilidad o la penalidad o de la punibilidad también sea provechosa, que todos los trabajos de los trabajos que se, de, los, de las tareas, mejor dicho, que ya también alcé en la plataforma, sean este, sacados de lo que se está viendo en el video. Porque como les dije, son cortitas, pero hablando de los artículos, eh, es un poco, es larga. Y de allí es donde deben ir sacando, de donde deben ir sacando las respuestas a las preguntas que tienen para contestar. Y luego lo envían a la plataforma para que se pueda ir corrigiendo. Esperando que sea provechoso y que tengan una buena jornada. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Buenas tardes.